Bendiciones a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José García, estamos aquí para tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios y continuar leyendo, como hemos estado viendo, el libro de Lucas, capítulo 6, comentando y compartiendo según lo que el Espíritu Santo nos pueda colocar en nuestro corazón. Y pues estamos para continuar la lectura. Ya en el capítulo 5 vimos varios puntos y el último que vimos fue la pregunta acerca de que hicieron Jesús sobre el ayuno y y cuál es su importancia o por qué la importancia de la pregunta, y también las dos referencias que dieron lugar también a esa pregunta. Y lo vimos también tanto el aspecto de Juan el Bautista, el aspecto de los fariseos, también como lo que aparece en Isaías 58, Zacarías y el libro de Salmos capítulo 23. Actualmente ya leímos lo que corresponde a estos dos, los discípulos recogen espigas en el día de reposo y también el hombre de la mano seca, que ambas hacen referencia al día de reposo, al Shabbat, que es en teoría para nuestro calendario sería el día sábado, no el día domingo. Y hablamos de la referencia como Jesús como el día de reposo y lo que acontece también con respecto a lo que, a las preguntas o cuestionamientos que también Jesús les hizo a ellos con respecto de la bondad en el día de reposo y la misericordia, etcétera, y la esencia de la ley. Entonces, ahora vamos a continuar con elección de los dos apóstoles, que es el que continúa, que es Lucas 6 del 12 al 16. Vamos a leerlo y vamos a continuar. Dice 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, veamos aquí, este es algo bien interesante, eh, el llamado de la elección de los 12 apóstoles. Es bien importante verlo, lo que aquí hablan, por varias razones. Una de ellas es porque nos enseña a nosotros lo que Jesús hizo para poder elegirlos, de que una de las principales cosas que hizo fue ir a orar. Lo podemos ver acá. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. Entonces es bien importante mencionarlo, recalco, porque vemos como a Jesús, que era el Hijo de Dios, que él tenía una gran sabiduría, tenía una gran manera de vivir, tenía una gran doctrina. Para elegir a los dos apóstoles tuvo que orar toda la noche y ir a consultar a Dios, o no sé qué tanta conversación pudo haber en esa noche, porque veámoslo de esta manera. Uno a veces se acuesta tal vez 10 12 de la noche, eh, y comienza a orar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Uno son 10 o 12 de la noche. Hagamos de cuenta que comenzamos a orar a las 12 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Estamos hablando de 6 horas. Tomando en cuenta que nosotros pues tenemos luz eléctrica, tenemos, aparte de la luz eléctrica, pues algunas otras cositas por ahí, que ha sido como un techo, un cuarto, etcétera, o calefacción, cualquier cosa. Y estamos hablando de oración de 6 horas. Pero recordemos de que antes no tenían tal vez una luz eléctrica, etcétera, no sabemos cómo se manejaba exactamente, pero regularmente a veces vemos de que nuestras noches, la noche comienza a las 6 de la tarde, hagamos de cuenta que fuese a las 7. Si él comenzó a orar a las 7 de la noche, por poner un ejemplo, o a las 6 de la noche, estamos hablando que inició desde las 6 de la noche y terminó a las 6 de la mañana el otro día. Estamos hablando de 12 horas de oración. ¿Para qué? Para llamar a los 12 apóstoles. Ya 12 horas de oración es sumamente bastante. Estoy tomando nada más un ejemplo por ejemplo, de lo mínimo tal vez 6 horas y lo máximo pueden ser 12 horas. Realmente no conozco el tiempo exacto, pero la importancia que quiero referir con esto es a que Jesús, a pesar de cómo era, de un ministro, de un Dios hecho en carne prácticamente, se tomó la libertad de ir a orar para ir a consultar a Dios Padre acerca de la elección de los 12 apóstoles.
vemos aquí también que es una elección. Elección significa que alguien es electo, es decir, que alguien es seleccionado para que forme parte de algo, en este caso es del apostolado. Entonces Jesús dice que los 12 discípulos, de todos sus discípulos, que como lo vemos aquí en el versículo 13, dice, llamó a sus discípulos, es decir, llamó a todos los discípulos, es decir, que no eran dos, ya que a veces cuando se hace referencia a los 12, perdón, a los discípulos, se hace referencia automáticamente a los apóstoles, y vemos que Jesús no únicamente tenía 12 discípulos, tenía una gran cantidad de discípulos que no podemos saber con exactitud qué tanta cantidad de discípulos había. La Biblia nos puede dejar ver ciertos nombres o ciertos números, por ejemplo, cuando hablan de los, creo que son 74, 70, pero podrían haber muchos más de ellos, porque esos fueron 70, creo que fueron los que vinieron cuando Jesús envió a los discípulos y luego vinieron con 70 o 144. Pero, perdón, pero sí fallo con los números ahí. Pero a lo que quiero dar a entender es esto. Jesús tiene una gran cantidad de discípulos, inclusive había discípulos que tal vez no lo seguían abiertamente a él. Uno caso es de José de Arimatea, que se habla que él era el discípulo de Jesús en oculto. Entonces Jesús tenía una gran cantidad de discípulos, pero no se sabía realmente su número exacto. Lo que sí sabemos es de que, según el versículo 13, es de que Jesús llama a los discípulos perdón, llama a los apóstoles de entre los discípulos. Entonces, nos da a entender algo bien importante. No lo encerremos solo en el apostolado. En el apostolado me hago referencia a que a veces pensamos cuando vemos esto de una elección solo en el ámbito de Jesús seleccionar a los apóstoles. Pero recordemos que los apóstoles, la base es que son ministros, ministros de Dios. La Biblia habla también en Efesios acerca de los 5 ministerios. Entonces, a la referencia ministerial, que lo llamaría yo así ahorita, hablando en términos ministeriales, hay varias manifestaciones que se hablan en Efesios, que por ejemplo son pastores, apóstoles, evangelistas, etcétera. Y Dios hace un llamado a ellos para que sean ministros. También podemos ver en tanto en las cartas de Timoteo y Tito, que habla acerca de escoger diáconos y obispos, ancianos para la obra del Evangelio también. Entonces, tanto el aspecto de los ministros como el aspecto de lo que habla en Timoteo y Tito hace referencia a un llamado ministerial, a un llamado para la obra de Dios de una manera más específica. Es decir, un discípulo de Dios ya está llamado para que vaya y haga discípulos y bautice en el nombre del Espíritu Santo y predique el Evangelio. Es decir, eso es prácticamente de todos, de todo aquel que es discípulo. Tengamos en cuenta algo, que una persona es creyente, cuando se vuelve creyente de Dios, no necesariamente es discípulo. Es una persona creyente, no puede necesariamente ser discípulo. Discípulo es aquel que sigue a Jesús, que habita con Jesús, que vive para Jesús, y por consecuencia a él se le da el mandato de ir y predicar el Evangelio, ir y bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, para ser discípulos. Porque una persona que es discípulo tiene que enseñar a otra para que sea manifestada en discípulo, no que se haga nuestro discípulo, sino que nosotros enseñarle para que se haga discípulo de Jesús. Entonces, basado en ese discipulado, de ese grupo, ya más en comunión con Jesús, Él ya llama a personas para que cubran esta necesidad espiritual, porque es cubrir una necesidad espiritual cuando hablamos de ministerios, es la cobertura de una necesidad espiritual. Entonces, cuando Jesús llama a los apóstoles para que sean apóstoles, lo que hacen es van a cubrir una necesidad, no necesariamente una necesidad en el momento que Jesús está en la tierra, sino una necesidad cuando Jesús regresa al Padre. Entonces, cuando Jesús regresa al Padre, es necesario que hayan apóstoles como Jesús, porque la Biblia dice que la obediencia y el apostolado vinieron por causa de Jesús, porque Jesús era un apóstol. Entonces, cuando se va Jesús, hay una necesidad de que ese apostolado que Jesús tenía lo cubran a alguien más. Entonces, Jesús prepara a 12 discípulos a estos apóstoles para que cubran la iglesia y para que sea manifestada sobre toda la tierra. Entonces, es algo bien importante de ver, eh, porque pues a veces se menciona que no hay apóstoles o que no hay profetas, y a veces tenemos que ver, así como lo que hablamos la vez anterior acerca del sábado, la pregunta que hizo acá,
en el versículo 9 de Lucas, que dice, os pregunto una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar las vidas o quitarlas? Entonces, basado en esta pregunta que vimos ayer, que también la podemos implementar con los dones espirituales o con los ministerios, es bien importante mencionarlo porque a veces vemos o quitamos cosas de la Biblia sin darnos cuenta del beneficio que puede ocurrir o acercarse con respecto a estos ministerios. Ojo, la Biblia no quita, o sea, la Biblia es la palabra de verdad, la palabra certera, la palabra profética más segura, pero a lo que quiero llegar es de que a veces, a pesar de que la Biblia dice cosas, nosotros quitamos por uno, por las cosas que he visto regularmente, porque hablan de que en la historia de la iglesia no se dio, y hablan de una historia después de lo que pasó con los apóstoles. Segundo, que hablan acerca de concentrarse en lo que otros ministros dicen y nos olvidamos de preguntarle a Dios realmente de si es algo cierto o no es cierto. Esto lo puedo decir por experiencia propia en el aspecto de que regularmente cuando me topo con muchas personas y a veces tocan casos de cosas doctrinales, por así decirlo, me doy cuenta mucho de que regularmente lo que las personas tienden a decir acerca de otras cosas como la habla de lenguas, ministerios, etcétera, uno es de que la persona no tiene una certeza, él, de vida, de lo que eso representa en el aspecto de lo escritural. Segundo, de que toda la información que ellos tienen es de otro ministro. Y tercero, es de que posiblemente nunca fueron a orar o después de la conversación nunca fueron a verificar de lo que hablamos es cierto o no. Y eso me da mucha tristeza, por así decirlo, en el aspecto de que nosotros somos carentes a veces de buscar una verdad. Y lo digo también como, con mi persona, no necesariamente con las otras personas, pero es una de las experiencias que yo he tenido. Y por eso mismo es esto. ¿Es lícito un día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y digo esto por el hecho de que la persona que era religiosa por causa de la ley decía, no, es que la ley no prohíbe que alguien trabaje en día de reposo. Entonces, cuando Jesús sanaba, decía, no, no tiene que sanarlo. ¿Por qué? Porque están en día de reposo. Entonces Jesús dice, bueno, no es lícito hacerlo y estamos hablando conforme a tiempos. ¿Por qué? Porque muchos dicen de que los apóstoles ya no deben de estar porque fue algo que tenía que nada más cumplirse en el tiempo anterior y que Jesús solo había seleccionado a 12 apóstoles. Como recalco, basado en lo que está escrito, es cierto que Dios seleccionó a 12 apóstoles. Es cierto que ellos pusieron un fundamento, eso es cierto, la Biblia deja ver, pero también recordemos que algo sumamente, sumamente importante que a veces obviamos. Uno de ellos, y todo lo digo esto con respecto a esta pregunta, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? A lo que quiero llegar con esto es la pregunta que hizo Jesús, refiriéndole a los dones o refiriéndole a los ministerios. ¿Por qué? Porque es lícito que aún estén los ministros o los dones. No veámoslo como algo de la ley, como estos señores de los fariseos que dijeron, no, no es lícito que sanes en día de reposo. Ellos estaban usando la ley, pero se olvidaron de lo más importante, la misericordia. Entonces mi pregunta es lícito que aún estén los maestros, los apóstoles, maestros o demás? ¿Es lícito que aún estén los dones espirituales? Vuelvo a recalcar, haciendo referencia en la misericordia, porque que esté un apóstol o que esté un profeta significa una consolación o una manifestación de gloria para el pueblo. Decir que estén los dones espirituales también significa una edificación para el pueblo. Es lo mismo que lo que están hablando aquí con el día de reposo, porque Jesús quiso hacer misericordia en el día de reposo, es decir, sanar a alguien. Pero los fariseos dijeron no, porque la ley dice que no hay que hacer nada en el día de reposo. Entonces, por lo tanto, tenés prohibido sanar en día de reposo. Hago la misma referencia con los ministerios. Las personas dicen que no hay ministerios, no hay dones actuales, y para mí, están haciendo lo mismo que los fariseos. No, es que la ley dice que no se debe, la ley dice que tal cosa, pero hemos obviado la misericordia que trasciende en la ley y la verdad que hay a través de la palabra cuando leemos acerca de lo que se realiza. Y uno de los aspectos de los ministros y de los dones es la oportunidad de la misericordia de Dios a través de ellos. También veamos en 1 Corintios 12 que dice, y ahora los escribo para que no ignoréis los dones espirituales, pero en el original no habla de dones espirituales, sino que habla de lo espiritual. Es decir, en 1 Corintios 12 no dice, y esto se escribe para que no ignoréis los dones, sino que lo espiritual. Hace una diferencia más grande y luego habla de los dones espirituales.
Por alguna razón traducen esos dones espirituales, porque son dos palabras diferentes, pero por algún motivo para una sí ponen, ambas ponen dones, pero realmente, inclusive en la Biblia textual, la versión 4 no la 3 hace referencia de lo espiritual, no de los dones espirituales. Entonces, ¿qué nos lleva cuando uno lee 1 Corintios 12? Es bien importante porque cuando dice que no ignoréis lo espiritual, hace referencia de varias cosas y tres de ellas que son muy importantes, hace mención de las operaciones, de los ministerios y de los dones. Entonces, es importante mencionarlo porque cuando habla de dones, no se está hablando, o sea, ¿para qué hablar de algo que va a finalizar? Algo que va a terminar en el aspecto de que, en teoría, si con el apóstol Pablo concluyó, ¿para qué mencionar los dones, el apostolado y para qué mencionar lo profético? O sea, no vería mucho sentido. Pero recordemos algo bien importante, cuando hablo de acá de la elección de Jesús de los 12 apóstoles y cuando se amerita de que los apóstoles son los que dan el fundamento, también no lo veo mucho sentido porque realmente el verdadero fundamento es Cristo. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué llamar Jesús a 12 apóstoles si Jesús es el apóstol? Si Él es el fundamento, ¿para qué llamar a 12 para que pongan un fundamento? Tampoco vería mucho sentido. Entonces, a lo que quiero llegar es que Jesús llama a 12 apóstoles por la necesidad de lo que esta persona va a hacer. Es decir, eh, yo puedo tener los planos de una construcción, pero no solo tengo que tener los planos, sino tengo que tener alguien que interprete el plano para realizarlo. ¿Me entiendes? No es lo mismo tener una persona que tenga un plano de una casa a que tenga alguien un plano de un automóvil. No es lo mismo que alguien tenga un plano, por ejemplo, de una máquina industrial. O sea, siempre son planos, pero tengo que tener a alguien que los interprete. Es decir, no puedo tomar a un arquitecto y decirle que vaya a ver un plano de un carro. No puedo decirle a un arquitecto que vaya a ver el plano de una máquina industrial. No es lo mismo. La necesidad es diferente. Entonces, de igual manera, si hay alguien que, bueno, no estoy muy seguro, por ejemplo, fuera mecánico automotriz, yo le puedo mostrar un plano de un carro y él va a poder interpretar todo lo que hay ahí y también yo puedo llevar a una persona que tal vez es ingeniero industrial y puedo llevarlo a ver los planos de una máquina industrial. Aunque todos son planos y tal vez se rigen bajo las mismas normas de realización de cómo fue elaborado, cada quien va a tener una manera diferente de interpretar porque la manera de la necesidad es diferente. Es decir, es la diferente la necesidad de una casa, es diferente la necesidad de, de un, de alguien que necesita movilización y es diferente la necesidad de alguien que se maneja en ámbitos industriales. Entonces, cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, hay una necesidad espiritual que va a acontecer cuando Él se vaya, porque mientras Él está en la tierra, Él es el que provee todas las cosas a nivel apostólico. Pero cuando Él se va, no hay nadie como persona que cubra la necesidad a nivel apostólico. Entonces, por eso tiene que dejar a 12 apóstoles para cubrir esa necesidad, para cubrir la necesidad. Entonces, cuando vemos, mire, todo esto lo estoy diciendo con respecto a los apóstoles. Entonces, también esto abarca para los otros ministerios, pero tal vez los otros ministerios eran como que más conocidos, era más fácil de comprender. Ahora, cuando vemos también en la misma escritura acerca de los apóstoles, también vemos de que hay muchos apóstoles, es decir, no solo había 12 apóstoles, sino que también la Biblia deja ver otros apóstoles que se fueron creando o criando a través de la Biblia. Esto lo podemos ver en varias cartas del apóstol Pablo cuando hace mención acerca de personas que, perdón, que tenían también ese ministerio, que tal vez fueron llamados, pero por algún motivo no fueron dejados escritos acerca de esto. Entonces no sabemos también, por ejemplo, como Tito, si no mal recuerdo, Tito es un apóstol también de Jesús, perdón, del Espíritu Santo. Aquí habría que resaltar una de las pautas de que las personas hablan acerca de, de la señal de ser apóstoles y una de ellas de que las personas dicen, que yo no estoy completamente de acuerdo, es de que tienen que haber visto a Jesús vivo en la tierra en su ministerio de 30 años. En este caso tendríamos que saber si Tito
vio o no a Jesús, igual que Timoteo, según la palabra deja ver, también según recuerdo son apóstoles, y algunas otras personas que menciona la Biblia en varios pasajes acerca del apostolado no. Pero lo que sí es cierto y lo que creo en mi corazón es la necesidad del ministerio que esté obrando. ¿Me entiende por qué? Porque recordemos de que una cosa es el arquitecto y una cosa son los albañiles. Eh, una cosa, inclusive, yo soy ingeniero en software, por ejemplo, o ingeniero en sistemas. No es lo mismo alguien que yo esté acá, yo sea un arquitecto de software o una persona que sea encargada de dirigir el proyecto o etcétera, a personas que están realizando la misma programación. Entonces, ellos son expertos tal vez en programar, pero no tienen la capacidad de realizar un análisis de arquitectura, etcétera. Entonces, yo veo la necesidad del apostolado, que es una necesidad que tiene que estar. ¿Hay falsos apóstoles? Claro que lo hay. También creo que hay apóstoles que no están capacitados completamente. Y alguien diría, no juzgues para que no seas juzgado. Pero no lo hago para juzgarlos, sino para que nosotros reflexionemos. Reflexionemos en el sentido de que nosotros, si somos llamados a un ministerio, tenemos que hacerlo a plenitud. Porque por esa causa, cuando se levantan falsos, automáticamente no hay una contraparte para decir, miren, el que está allá es verdadero y está manifestando todo lo que debe manifestar, y tener la manifestación pura de eso. Ahora, es bien importante mencionar esto a los apóstoles porque también creo yo que hay muchos falsos pastores, también muchos falsos evangelistas, pero regularmente no se hace mención de ellos porque ya la gente o la comunidad de la iglesia ya se acostumbró o se acomodó a que alguien sea llamado pastor o que alguien sea llamado evangelista o inclusive alguien sea llamado maestro. Es decir, hay falsos maestros entre nosotros y estoy hablando de ministerios falsos, no falsos en el aspecto de, ¿cómo les dijeran? Falsos no en el aspecto necesario de que estén enseñando mal, sino falsos en el aspecto de que están supliendo una identidad que no les corresponde. Es decir, la persona puede ser evangelista, pero que él está dentro de la iglesia fungiendo como maestro. Pues está enseñando verdades, claro que las está enseñando, pero no es su función. Está supliendo algo que no es. Entonces, para mí eso es falso también. Entonces, a lo que quiero llegar a entender es de que automáticamente la iglesia ya ha adoptado y ha asimilado a cualquier persona que es pastor. Pero el apóstol como el pastor, ambos tienen casi que el mismo peso en espiritual, pero las personas ya se acostumbraron también a menospreciar a los pastores y exaltar a los apóstoles. Pero realmente tanto el pastor como el apóstol tienen una identidad firme en el Evangelio que deben de cumplir. Y no tenemos que ignorar los demás ministerios ni automáticamente autollamar a alguien pastor, porque realmente hay más pastores que apóstoles que se auto han denominado. Hay mucha gran cantidad también de evangelistas que se han autodenominado, y también hay mucha cantidad de maestros que se han llamado a sí mismos maestros. Entonces hay una gran falta de nosotros como cuerpo de Cristo de no conocer realmente las realidades. Y esto ustedes lo pueden ver claramente porque regularmente a cualquier persona le dicen pastor. Y lo digo pues en mi caso porque regularmente yo a veces hablo con personas y me dicen pastor, pastor esto, pastor lo otro. Y realmente a veces olvidamos o las personas automáticamente, como les digo, al ver una figura, automáticamente la llaman de lo que conocen como pastor, pero no saben realmente en qué la persona se está moviendo o qué ha estado siendo llamada. Inclusive, por ejemplo, alguien puede ser evangelista, pero le terminan diciendo pastor. Entonces, a lo que quiero llegar es a eso. Tenemos que tener una necesidad más clara de entender que los ministerios no son dejados porque sí, sino que es porque sin la necesidad espiritual que es dada en cada lugar, esa necesidad es bien marcada. Por ejemplo, cuando hablamos de un doctor, el doctor se hace doctor por necesidad de las enfermedades que hay en el pueblo. Entonces, esa persona se especializa y a causa de la necesidad él se convierte en doctor, porque él sabe que hay una necesidad de que las personas necesitan ser curadas y por consecuencia de eso termina siendo doctor.
o inclusive la misma universidad crea eh, el espacio de enseñanza para que hayan médicos. Entonces la persona entra dentro de la universidad, él aprende la cantidad de años que tenga que aprender y luego sale con un título de médico para ejercer la medicina porque hay una necesidad de que el cuerpo de las personas sea sanado. En dado caso con la psicología de la misma manera. La necesidad, ¿por qué? Porque hay muchas personas que tienen problemas, inclusive con respecto a la psicología, hay un gran problema porque cuando a veces, por ejemplo, nosotros nos duele algo, vamos corriendo rápido a la tienda o a la farmacia o inclusive vamos al médico automáticamente porque sentimos un dolor. Pero cuando hay un aspecto psicológico en nuestras vidas, de que tenemos problemas de tristeza, depresión, no vamos corriendo a un psicólogo, no vamos corriendo a ver cómo sanar eso, sino que simple y sencillamente lo dejamos pasar y vemos cómo salimos. Entonces, hay una mayor necesidad de lo que es psicológicamente, pues, de la sanidad psicológica de las personas, pero es la que menos se trata. Pero siempre hay una necesidad. Entonces, también las mismas universidades o los mismos países saben que hay una necesidad de psicólogos o psiquiatras, como las ramas que hayan, y se tiene que entrar esa persona a prepararse en la universidad y sale ¿para qué? Para sanar las enfermedades de la psiquis o del alma o de la mente, como muchos quieran segmentarlo. También en el aspecto de los profesores, también hay una necesidad, por eso también en la universidad hay maneras de la persona cómo se gradúe para dar clases tanto en la universidad, maestrías, porque las necesidades no son las mismas, es decir, no es la misma la enseñanza que se le va a dar a una persona de que está en pañales como las enseñanzas que se le pueden dar a alguien que está en básicos, universidad o en primaria. O sea, no es lo mismo. Y también se prepara a la persona para eso. ¿Por qué? Por la necesidad que hay. Es decir, el apostolado, es cierto, se fueron y dejaron los cimientos, si lo queremos llamar así, que el apóstol Pablo lo dejó, pero, pero la necesidad de que la misma iglesia esté ordenada todavía persiste. Aunque las personas tengan lo escritural y digan que ahí está todo el fundamento, sí, así es cierto, pero también está la necesidad de que haya personas que sepan interpretar lo que está escrito. ¿Para qué? Para que lo lleven a la iglesia. Y ahí es donde todavía permanecen los apóstoles de este tiempo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea ordenada. Así como Pablo venía y miraba lo que estaba mal y enviaron una carta y decía, miren, esto hay que arreglarlo, porque él tenía la capacidad de verlo. Entonces, así mismo él venía y lo hacía. ¿Me entienden? Es decir, no es lo mismo. Es decir, un médico va a conocer ciertos síntomas porque él es médico. Va a tratar a alguien, va a conocer que él tiene fiebre, va a tener esto y lo otro, y va a recetar según lo que él vea conveniente o va a mandar a hacer ciertos trámites. No es lo mismo que una enfermera. Una enfermera es similar, una enfermera puede ver y diagnosticar ciertas cosas, pero tal vez no puede realizar una operación. De igual manera pasa en el ámbito ministerial, es decir, hay personas que son creyentes, que tal vez son pastores, son discípulos, etcétera, pero no pueden ver lo que un profeta ve, no pueden diagnosticar lo que un profeta diagnostica y no pueden operar como un profeta opera. ¿Por qué? Porque a él le ha sido dado, él fue preparado para ello. Es decir, no es que yo me vaya a meter en una universidad de teología o un seminario de teología, sino que Jesucristo mismo o el Espíritu Santo mismo sabe de cuando alguien entra en la vida en esta tierra, ya sabe lo que puede manifestar en un futuro, como puede ser un ministerio profético o apostólico. Entonces Dios lo va a meter en ámbitos de la vida diaria para que él sea forjado y formado, así como lo vemos en el caso del libro de Jeremías, que Jeremías dice, pero yo soy un joven, y Dios lo primero que le dice es, yo ya te he hecho un varón, tú eres profeta desde el vientre de tu madre, yo te di por profeta. Pero todo ese tiempo fue formado y forjado por Dios para manifestar el ministerio profético. Entonces eso es lo que quiero llegar. Muchos de nosotros tal vez somos enfermeros, pero hay ministerios que ya ejercieron, que pueden, como recalco, pueden ser alguien, ya sea médico, por poner ejemplo, como que fuera un apóstol, y él sí va a saber lo necesario para hacer. Aunque yo tenga el libro de medicina, como siendo yo enfermero, yo tengo los libros de medicina y sepa diagnosticar que, mire, tiene estos síntomas, tiene esta fiebre, pero no voy a poder realizar una operación tan delicada como lo puede hacer un doctor o un cirujano o cualquier otra rama de las que puede haber ahí. De igual manera, pues es la necesidad de los ministerios, pero para esa necesidad Dios se va a encargar de llamarlos como lo vemos acá. Dios se va a llamar de,
se va a encargar de llamarlos y colocarlos para la obra del ministerio. No solo a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas y profetas. Esto es bien necesario para la iglesia. Y alguien dirá, es que en las cartas nunca el apóstol Pablo dijo eso. Hay muchas cosas que no dicen en las cartas de los apóstoles, pero que las dijo Jesús. Una de las mayores de ellas es la enseñanza acerca del infierno. El que más habló de eso fue Jesús. Los apóstoles casi no nombraron eso. Y algunas otras enseñanzas que dio Jesús que tal vez nos dieron los apóstoles. Por ejemplo, acerca de las persecuciones que habrían de venir, no se ve en las cartas de los apóstoles que esté resaltado a gran pauta de las cosas que van a venir de persecuciones o cosas que Jesús nombró acerca de la cuestión del arrebatamiento, las enseñanzas que Jesús dejó, no se ven algunas de ellas plasmadas tal vez tan claramente vistas por las cartas de los apóstoles. También tenemos que tomar muy en cuenta de que muchas de las cosas que los apóstoles dijeron estaban en el Antiguo Testamento, es decir, la base de los apóstoles era el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia de la Torá, es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Para ellos era la Torá, la Biblia, es decir, esa era su Biblia, la Biblia de ellos, y las cartas que fueron enviadas fueron basadas en las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y ellos plasmaron en sus cartas del Nuevo Testamento el Evangelio, pero tomando referencia de lo que había en el Antiguo Pacto. Entonces, también cosas que Jesús les enseñó y fueron plasmadas escrituralmente y por revelación del Espíritu, todo lo que estaba en la palabra, por eso el apóstol Pablo dice, toda palabra es inspirada por Dios. Y cuando dijo que toda palabra inspirada por Dios, está hablando de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que estaba siendo manifestado por medio de los apóstoles. Entonces, hay mucho en la Biblia que nos va a resaltar la necesidad de recalco del apostolado. Por eso mismo Jesús llama a 12 apóstoles por la necesidad. Por algún motivo solo llamó a 12, pero recalco, no hay solo 12, hay más. También Bernabé, si no mal recuerdo, también era apóstol y no se ve que fue seleccionado entre los 12. Tampoco se ve que había sido discípulo de Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es, Jesús tiene la necesidad de llamar ministros en este tiempo. Y nosotros tenemos que primero estar colocados dentro de los discípulos para que Él comience a ser llamados para el ministerio, porque hay una necesidad de los puestos, como en este caso el ejemplo de los doctores, los arquitectos, psicólogos, etcétera, porque hay necesidades que hay que ser suplidas, que no los puede hacer los demás, que los demás van a hacer ayuda. Por ejemplo, si hay un arquitecto, los que van a ayudar son tal vez los albañiles, si hay doctores, ¿quiénes van a ayudar? Los enfermeros, con el lado de los psicólogos, no sé. Por ejemplo, si en el caso de algo industrial, y de igual manera, va a haber personas empleadas. Y por ejemplo, en mi caso, que yo soy ingeniero en sistemas, también a veces tengo personas a cargo. ¿Por qué? Porque a veces es una obra bastante grande, pero el que está liderando, el que está a cargo, soy yo, pero yo tengo otras personas a cargo y les digo, mira, tenés que hacer esto y esto y esto, y así lo vas a hacer. Y él ya se encarga de realizarlo. Es decir, él ya sabe, ya también es graduado en ingeniería en sistemas, pero en este caso yo estoy a cargo porque mi jefe me delegó y porque conozco de mejor manera todo el ámbito de cómo está hecha las situaciones y yo delego para que cada quien haga la obra de diferentes maneras. De igual manera es en el Evangelio, como recalco, la Biblia también lo deja ver. La Biblia no deja la culminación de un ministerio, es decir, que hasta Pablo no hay, hasta donde yo recuerdo, no hay una cita. La mayor de las citas es que dicen de que deben de ir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la cita que usan para concluir, pero hay otra cita que habla acerca de que tiene que estar dejado el apostolado y los otros ministerios hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Es decir, todavía no se ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Por eso todavía deben de haber instituciones de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y etcétera. Pero como recalco, el que va a llamarlos va a ser Jesús. El que va a llamar a estas personas, como digo, no solo apóstoles, también ancianos y diáconos. Tanto tenemos, bueno, los ministerios son llamados por Dios Padre, pero tanto los obispos, diáconos, etcétera, son llamados por personas porque esas sí les fue delegado a personas para que deleguen estas personas. Eso lo podemos ver en Tito y Timoteo porque Pablo específicamente le dice
que él ya, que escoja persona y le dice las características de cómo debe escogerlo. Y vemos acá también cómo eh, también el ejemplo de Jesús de que así como Jesús llamó a los 12, si a nosotros nos dan la capacidad para elegir ya con los ancianos o obispos, también debemos de la misma manera orar como Jesús, así como Él lo hizo, para que sean escogidas las personas correctas, a pesar de que también tenerlo bien en cuenta, de que a pesar de que uno las escoja en un momento, ellos también se pueden desviar, como en el caso de lo que habla aquí de Judas, que Judas vino y se desvió, pero sí fue escogido. ¿Por qué? Porque aquí dice la escritura, dice, el que llegó a ser el traidor, es decir, se formó, es decir, él estaba formado, que Judas realmente era un verdadero apóstol, pero se desvió, pero era verdadero porque fue llamado por Jesús. Y también aparte que él fue instruido por Jesús, vivió como Jesús, inclusive puede haber resucitado a muertos, pero cayó en la trampa del enemigo y llegó a ser el traidor. Entonces, resaltando aquí el punto, a nosotros nos ha sido dada la capacidad para algunas cosas, para elección. También si lo queremos llamar ya traer un ámbito un tanto no ministerial, sino un ámbito más día al día. También, por ejemplo, si alguien tiene una empresa y necesita colocar a personas de su confianza, pues el ejemplo de Jesús es ir a orar inclusive toda la noche y delegar a esa persona. De igual manera, con alguien si está en una escuela, con los niños, etcétera, también puede orar y pedirle a Dios. Es decir, si Jesús se dio la tarea de orar para elegir algo y él siendo una persona sabia, sumamente docta, etcétera, ¿cuánto no nomás nosotros debemos tomar el mismo ejemplo de Jesús de ir a orar para cualquier cosa que vayamos a hacer? Porque es de importancia ir a orar. Ese es el mayor objetivo de esto. Eh, También recalco lo de los apóstoles, Jesús de seleccionar a los 12 de entre los discípulos. Y aquí se nombra a cada uno de ellos, eh, que si se dan cuenta, perduraron de alguna manera en el trayecto. El único que, pues, que cayó fue Judas. Pero también vemos de que escogieron a dos personas después de lo que aconteció para que supliera a Judas. Recalco, aún no conocemos el gran misterio de todo lo que aconteció para que hubieran exactamente 12, pero también recordemos de que no solo hubieron 12, sino que también seleccionaron a Pablo, y también a Bernabé, que pues el único que se deja ver exactamente de cómo fue llamado fue Pablo, eh, pero no precisamente, bueno, hasta donde yo recuerdo, no se deja ver exactamente que Jesús dijo que lo iba a llamar para ser apóstol. Puede que esté equivocado, pero no recuerdo. Si me confundo, lo voy a decir en la siguiente reunión. Pero tomar en cuenta de que él fue llamado y se deja ver en sus cartas cómo fue llamado al apostolado, pero él no comenzó directamente como apóstol. Pablo no comenzó directamente como apóstol, sino que él comenzó como maestro y predicador. En una carta él dice que él fue llamado para ser predicador, maestro y apóstol a los gentiles. No nombra él un ministerio profético, no nombra él un ministerio eh, pastoral. Él no habla nada de eso en sus cartas. Alguien dice, no, pero él se movía como pastor. Claro, lo podía hacer, pero no tenía la esencia pura de ello. Es decir, regresando al ejemplo de los doctores, alguien puede ser doctor para sanar gente, pero tal vez sabe hacer una conexión eléctrica porque le enseñó el papá de joven, ¿verdad? Entonces, Pablo sabía quién era, qué ministerio se había sido llamado y lo ejercía. Eso también se ve en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se ve claramente que dice que fueron llamados maestros y profetas para la edificación del cuerpo, y entre ellos estaba nombrado Pablo. Es decir, Pablo no comenzó directamente como apóstol. Lo podemos ver aquí, lo vamos a verificar acá. Vamos a ver. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ojo otra vez,
profetas y maestros. Si nos damos cuenta, no se ve en ningún capítulo donde Jesús nombra profetas, pero sí había profetas. Tampoco Jesús dijo que se iba a acabar el ministerio profético, porque cuando Jesús dice que los apóstoles, pero que la ley y los profetas era hasta Juan el Bautista, no hacía referencia de que se iban a acabar los profetas, porque si no, no hubiera sido incluido Juan el Bautista con profeta, sino a lo que hacía mención Jesús era de que todos los que los profetas habían profetizado, hacía referencia a Jesús. Bueno, pero vemos acá cómo es de que hay profetas que en el libro de Hechos, tal vez no conozco la fecha exacta, por así decirlo, de los profetas, porque tampoco se hace mención de que si ellos fueron nombrados antes de que Jesús naciera o después de que Jesús naciera, pero sí sé claramente de que sí sigue habiendo ministerio profético. ¿Por qué? Por lo que aquí dice, ¿no? Entonces, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban hijo, Lucio de Cirene, Man, Manaén, el que se había criado junto a Herodes Tetrarca, y Saulo. Entonces vemos aquí cómo mencionan Bernabé y Saulo, que son los que regularmente conocemos, pero dice que eran profetas y maestros. Profetas y maestros y dan una lista. Es decir, aquí no está diciendo que todos son profetas, no está diciendo que todos son maestros. Podemos corroborar lo de Saulo, es decir, lo de Pablo, porque él nunca dice que es profeta, él únicamente dice que es maestro. Entonces aquí basado en eso también nos damos cuenta que Pablo comenzó como maestro, su ministerio, no necesariamente como un apóstol. El apostolado Dios se lo pudo dar después, porque también en una de sus cartas él a veces dice, llamado a ser apóstol, mas no dice soy apóstol. Entonces él fue llamado en un tiempo, no en el tiempo, no de tal vez directamente o al principio, sino tal vez después, para ejercer su apostolado. De igual manera como recalco Tito, Timoteo y algunos otros personajes que están escritos en la palabra, que tal vez tal vez no sabemos de ellos, tal vez eran jóvenes, tal vez nunca vieron a Jesús resucitado, ya visto en su ministerio. Entonces, eso es bien importante resaltar con todos los ministerios. Alguien puede usted ser apóstol o profeta, pero tampoco significa que anden con un cartel o que anden colocando en el Facebook ahí apóstol del Señor, porque es mejor guardarse de decir el título que uno pueda tener por causa de la altivez, de que uno puede someterse, y es mejor dar el fruto y que ese fruto dé a conocer quién es uno y no necesariamente uno nombrarse, ¿verdad? Aunque uno puede tener la verdad a la hora de decir, miren, yo soy tal ministerio, lo podemos hacer, pero es mejor darle fruto, es mejor darle fruto y fluir en la verdad del Evangelio y establecer el fruto, porque la Biblia habla de eso. El fruto de mi apostolado son vosotros, o mi obra en el Evangelio son vosotros, dice el apóstol Pablo, cuando trató de defender su ministerio. Entonces, y aunque uno no quiera, lo va a hacer. Es decir, aunque uno no quiera que le digan, eh, o aunque uno no quisiera ejercer de algún tipo de ministerio, es Dios el que se va a encargar de darlo y otorgarlo y eso se lleve a cabo. Pero para eso hay que estar orando constantemente, conectándonos con Dios y no permitir que el enemigo nos desvíe en lo que tenemos que hacer. Y es importante y certero conocer quiénes somos ministerialmente y en el propósito para poder ejercerlo. Si nosotros no conocemos específicamente lo que somos, vamos a divagar. Si el mundo actualmente tiene una crisis de identidad y divaga en su día a día, por ejemplo, a veces ni sabe ni si es hombre o mujer, y divaga inclusive en esas decisiones tan sencillas, cuánto no más en lo ministerial, cuánto no más en las cosas que tiene que hacer. Por eso que a Timoteo le hablan y le dice, cumple tu ministerio, haz obra evangelista, es decir, que Timoteo se le olvidaba que era evangelista y que tenía que cumplir con su ministerio. Por eso se cumple tu ministerio, haz obra evangelista. Es decir, se lo había olvidado. Entonces es bueno que recuerden que Dios nos va a recordar en los ministerios que tenemos para que nosotros los ejercemos, como recalco. Si no sabemos qué ministerio tenemos, no lo vamos a poder ejercer. Y eso en el sentido que Dios ya nombró. Es decir, Jesús nombró a 12 apóstoles, pero si los apóstoles no sabían eso, se iban a olvidar de eso. Y si Jesús no los preparaba para saber que era un apóstol, ellos no iban a poder cumplir con eso. Por eso recalco, si Dios ya nos hace el llamado o ya nos indicó el ministerio que tenemos,
Tenemos que prestarle atención para que cuando se dé su momento nosotros poder ejercerlo de la mejor manera posible, para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces vamos a dejarlo acá y primeramente Dios seguimos el día de mañana. Dios bendiga y guarde sus corazones. Eh, Estemos atentos siempre, siempre a orar a todo lo que oigamos, leamos, etcétera. Pedirle confirmación a Dios acerca de todo esto y no tomar cosas a la ligera. Inclusive hay oraciones que pueden durar 5, 7 o 10 años, por ejemplo, por un ejemplo, para que Dios le pueda confirmar a uno acerca de una verdad. Hay cosas que no son tan fáciles por el nivel de guerra espiritual que hay y hay cosas que pueden venir instantáneamente, todo dependiendo de la entrega que alguien puede tener. Eh, y recalco esto, de no solo ir, bueno, es que en la Biblia no dice eso, no. Ir primero con el intérprete, el escriba de la Biblia que se llama Jesús, y él nos va a enseñar dónde está en la palabra para saber si algo es cierto o no, y no solo cimentarlo de cajón, porque ya otras personas de años atrás dijeron de que era así, sino que inclusive a ellos hay que ponerlos bajo balanza. Y por ejemplo, en mi caso también, igual todo lo que yo estoy diciendo, ustedes lo tienen que discernir y preguntarle a Dios si es cierto o no lo que les estoy diciendo y si lo que está escrito concuerda con lo que está escrito. Dios siempre va a hacer referencia a su palabra para indicar si algo eso no es. Y siempre, siempre, siempre debemos preguntarle a Dios, por más aparentemente sencilla que parezcan las doctrinas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice el que sabe algo, eh, el que sepa algo, entienda que no lo sabe como lo debe de saber. Entonces damos gracias a Dios por todo esto. Oremos para finalizar. Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra a ti. Te pedimos que nos ayudes a conocerte, a tomar el mismo ejemplo que tú tuviste de orar toda la noche para escoger o para tomar una decisión importante sobre todas las cosas. Ayúdanos para buscar esta comunión, Padre, y para conectarnos contigo y para creer en ti con todo el corazón. Te lo suplicamos, amado Pastor y Rey Jesús. Bendice y guía a cada persona, santifícala y vivifícala en tu verdad y ayúdanos a todos a poder conocerlo, a que nos has enviado a esta tierra y poder ejercerlo en toda su plenitud y en toda fe. Gracias, amado Pastor y Rey. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén y amén. Bendiciones a todos, paz y gozo a su corazón y gracias por leer con nosotros.